Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos. Es un gusto enorme ya poder estar con todos ustedes en un programa más de Cuidando tu Salud, el programa que se está volviendo tan importante a nivel de la salud, de la formación académica de toda la ciudadanía lojana. Gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, a su carrera de enfermería, por el apoyo maravilloso que le están dando a este programa. Sin duda estamos enriqueciendo conocimientos de todos nuestros estudiantes, pero también de nuestra ciudadanía. Quiero agradecer a las personas que se ponen este momento en contacto con nosotros, pues gracias por escribirnos también a través de nuestras redes sociales, dando las preguntas y también las sugerencias de los programas que quieren y de los temas que quieren tratar. Es para nosotros un gusto enorme. Soy la doctora Jimena Valdivieso y los voy a acompañar en esta hora de un programa maravilloso con un tema súper interesante como son el manejo adecuado de las heridas. Qué interesante. Vamos a conocer en nuestras casas también qué es lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer, igual cuál es la forma adecuada de ellas. Para esto tengo el gusto de saludar al doctor Osler Hernández. Él es médico especialista en podiatría. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tiene un diplomado en manejo avanzado de heridas y estomas, lo que nos garantiza pues que estamos frente a una persona sumamente profesional, preparada en el tema, porque sabemos que tenemos que enriquecernos conociendo sobre todo de manos de los especialistas. Así que Bueno, bienvenido, Osler. Muchas gracias por aceptar la invitación. muchas gracias, buenas tardes con todos. Gracias por haberme invitado. Quiero formar parte de esto para poder guiar a la ciudadanía en lo que es el manejo avanzado de heridas. Un aporte sin duda muy importante para todos nuestros estudiantes también, porque estamos conscientes de que los estudiantes de enfermería son aquellos que se van a encargar muchas veces de las curaciones. Si bien es cierto, lo hace el especialista, pero también hay indicaciones que ellos van a dar y es el personal de enfermería que se va a encargar totalmente. Es por eso que necesitamos que de boca del especialista pues ellos vayan a ir aprendiendo acerca de cuál es la forma adecuada de hacerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar con este tema súper interesante, es muy amplio, sin duda, todos sabemos que hay que tener determinados cuidados en ellas por las complicaciones que pueden tener las heridas. Entonces, existe una clasificación de ellas, hay múltiples heridas en forma general, de pronto nos puede enfocar los diferentes tipos de heridas que existen y cuáles a su vez pueden ser tratables con curaciones. Claro que sí. Bueno, para acotar algo muy importante que mencionaba en cuanto al conocimiento de enfermería, puesto en muchos países quienes manejan más la parte de heridas es enfermería. Incluso en lo que es úlceras por presión, en España, en México, quien mejor manejan son la parte de enfermería. Entonces, nosotros más bien los médicos hemos aprendido hasta que se empezó a hacer lo que es especialización de lo que son heridas y estomas. Entonces estamos perfecto Ujú. porque ellos tienen que ser los que verdaderamente se formen. Vamos a ver, existen algunos tipos de herida, ¿no? Las más comunes, ¿cuál En consideras que cuanto a puede ser? heridas, tenemos muchas clasificaciones. Podemos ser las agudas, que son las heridas antes de 4 semanas. Dentro de estas tenemos con el cierre, que pueden ser con cierre primario. También las crónicas pasadas las 4 semanas con cierre secundario. Hay el cierre terciario, que es cuando los bordes no se cierran y se aproximan con puntos, y las de tipo cuaternario que simplemente se colocan los injertos. Aparte de eso, por la causa puede ser cortantes, cortopunzantes, fricción, cizallamiento, entre otras. También entre las heridas quirúrgicas podemos saber las heridas limpias, las heridas limpias contaminadas y las sucias. Sin duda lo que queremos en todas estas heridas que al final se cicatricen, ¿no es Claro que cierto? sí. Queremos que ellas cicatricen. ¿Cuáles son los tiempos adecuados para no desesperarnos? Puede ser, ¿no? En casa tenemos una cicatriz, una herida, se hizo una curación adecuada. ¿Cómo hacer las curaciones? Eso lo vamos a ver en la práctica con el doctor mismo, y la Lisa Caterina que nos va a acompañar, pues que ya está preparando ahí el laboratorio con todo lo que son los equipos que tenemos acá para simuladores de heridas, incluso de piel y todo. Vamos a aprender cómo hacer los protocolos en el laboratorio, ¿no? Mientras tanto, acá, una vez que se ha hecho la curación, podemos decir, siempre tenemos que esperar tiempos de cicatrización, ¿no? Conversemos un poco acerca de estos tiempos que son parte de la paciencia del paciente para que se llegue a un buen resultado la herida. Lo primero que tenemos que saber antes de pedir un tiempo, bueno, dentro de la experiencia de heridas,
y la titulación, lo primero que tenemos que saber es que en heridas podemos dar un tiempo para cada fase. Lo primero que tenemos que conocer son las fases, cómo se da el proceso de cicatrización. Podemos hacer cuenta que una herida es como un puente, para que me entiendan, ¿no? Supongamos que tenemos un puente y viene un huracán y destroza el puente. Entonces, cuando destroza el puente, supongamos que tenemos cableados de agua, electricidad, gas y todo esto. Lo primero que va a hacer, en este caso en una herida, cuando existe un trauma, es la hemostasia, el control de la hemostasia. Para esto es importante saber que en cuanto nos cortamos, existe, ¿qué va a actuar primero? Lo primero que va a hacer son las plaquetas que van a llegar, ¿sí?, al sitio de la herida. En este momento van a adherirse a la herida que tenemos y van a migrar. Y estas van a formar un trombo. Este trombo se va a estabilizar con la fibrina. La fibrina va a recubrir a estas plaquetas, van a llamar a los mecanismos como, digamos, algunos factores de vasoconstricción. Vamos a tener citoquinas que nos van a ayudar a que este coágulo se estabilice y a llamar a los macrófagos, que se viene en la segunda parte, ¿sí? Una vez que tenemos estabilizado el trombo, va a producirse una vasoconstricción. ¿Qué significa? Que si este es el vaso sanguíneo, se va a cerrar para que se forme y se estabilice el coágulo. Ahora, cuando tenemos el coágulo, recordemos que este coágulo, después de un tiempo que se estabiliza, se va a degradar, porque si no podría producir una isquemia, o sea, tapar la arteria y producir una isquemia, ¿sí? Eso es muy importante. Este proceso dura unas pocas horas, o sea, empieza la herida hasta unas pocas horas, 2, 3, 4 horas, la primera fase de la hemostasia. De ahí viene la fase de la inflamación. En esta fase de la hemostasia, perdón, ¿es importante la presión o no a nuestros amigos televidentes para que ejerzan una presión sobre ello o dejar que el proceso sea natural? Depende del tipo de herida. Si es una herida que estamos perdiendo bastante sangre, podemos hacer la hemostasia. Si no, nuestro cuerpo se encarga, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos. Si es pequeña la herida, pues esperamos que se vaya produciendo el mecanismo de hemostasia, ¿sí? Luego de esto viene el mecanismo que es de inflamación, que este va a durar de 2 a 4 días, ¿sí? Durante este tiempo las citoquinas van a llamar a muchos otros factores. Aquí vamos a encontrar que hay dolor, rubor, aumento de temperatura. Al tener esto nos da una forma para que las citoquinas llamen a los monocitos. Los monocitos van a ser, volviendo al ejemplo del puente, recordemos que tenemos el puente, entonces lo primero que tenemos que hacer es reparar las fugas de agua, de gas, el cableado, exactamente. Después tenemos que acordonar todo el sector, ¿verdad? Para que no entren intrusos y no se lleven las cosas. En este caso, los macrófagos, los monocitos, lo que van a hacer son los encargados de llegar y remover todos los escombros, para estos que se transformen en macrófagos, y los macrófagos son los que van a reparar o van a comer todas las partes que está dañado de la matriz extracelular. Para que esto a su vez pueda regenerarse. Exactamente. Entonces, todo esto bajo el control, ¿verdad? De ahí pasamos a la siguiente fase, que es la fase de remodelación o de granulación. En esta fase es muy importante porque va a aumentar la cantidad de tejido de granulación, ¿sí? El tejido de granulación es lo que vemos a las heridas rojas, ¿sí?, como gránulos, y estas van a ser rojas. ¿Por qué? Porque va a aumentar la cantidad de vascularización a ese nivel, por eso va a tomar este color. Por eso cuando hay un problema de insuficiencia arterial, este rojo va a hacerse pálido, o si se encuentran escaras necróticas, significa que hay una deficiencia arterial. Claro, los colores que vamos observando en cada herida, según cómo vaya evolucionando, son importantísimos y de gran referencia para poder saber qué es lo que está pasando con la herida, ¿no? Si está produciéndose, al hablar de necrosis, decimos de una muerte de los tejidos para nuestros amigos televidentes que no manejan los términos en salud. Si está muy enrojecido, si hay calor, que de pronto hay algún proceso infeccioso. Entonces es muy importante hacerle un seguimiento a la herida en cómo va evolucionando constantemente para saber, y qué importante en el caso del personal de salud, de enfermería, que etapa de inflamación lo que hace que una herida se convierta en crónica. Y si no actuamos de forma adecuada, esta se va a profundizar y se va a complicar. Entonces eso es muy, pero muy importante, ¿sí? Hay que ver hasta dónde llegan también las heridas, si llegamos hasta hueso, músculo, tendón,
en especial en las úlceras por decúbito, por ejemplo, que es muy importante, o lesiones por decúbito. Eso quería yo comentar en este momento relacionado con el tema de las úlceras, que es una de las cosas que más manejan las enfermeras y que, como nos decía, dominan el tema y uno puede aprender incluso de la forma como ellas manejan las úlceras. Quisiera que nos especifique un poco acerca de qué son aquellas y la diferencia que existe entre venosas, qué términos que podemos manejar nosotros como personal de salud, pero que nos gustaría que mis amigos televidentes nos entiendan un concepto de una úlcera. Una úlcera es una solución de continuidad, o sea, que tenemos una separación de los planos de, en este caso, musculares, de la dermis, de la epidermis, y la parte, muchas veces llega a tejido celular subcutáneo, músculo, incluso llegan a hueso. Hay un tejido Dependiendo. comprometido en todo. Muchos Exactamente. tejidos están Muchos comprometidos en tejidos esta están lesión. exactamente, en estas lesiones. Entonces, dentro de las clasificaciones hay un sinnúmero de clasificaciones, ¿no? Entonces, si usted me pregunta netamente de arteriales y venosas, porque son de las más frecuentes. Las más frecuentes son las venosas que las arteriales. Lo importante es que tenemos que saber qué son, por qué se producen, porque el tratamiento es diferente, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vemos a un paciente, ¿no? Para poderlo esquematizar es, si vamos, por ejemplo, a un pie, vamos a empezar. Lo primero que vemos es la piel. Entonces, si tenemos una úlcera arterial, la piel va a ser pálida, fría. Vamos a buscar pulsos, es muy importante. Antes de valorar cualquier herida, ver los pulsos. Entonces, vemos pulso popliteo, vemos el tibial posterior, el pedio. Si vemos que en uno de estos, si los tres están bien, no hay enfermedad arterial periférica o un problema arterial. Si tenemos uno de los tres que nos falla, ya podemos estar hablando de un 50% de probabilidades que tengamos una enfermedad arterial periférica. Entonces, los pulsos los vamos a poner de la siguiente manera. 0 cuando no está, 1 cuando es leve, 2 normal y 3 cuando está aumentado. Eso es muy importante. De ahí vamos a ver, cuando es una úlcera arterial, tenemos que la piel se vuelve brillante, frágil, es con poco exudado, descamativa. En la úlcera venosa es lo contrario. La úlcera venosa vamos a encontrar bastante exudado, muchas veces edema, ¿sí? La coloración ocre es como un grisáceo, más o menos para que me entiendan. Muchas veces también acompañamos a estas venas dilatadas, arañas vasculares o las venas que están mucho más comprometidas. Eso es muy importante. También algo importante que tenemos que ver con las venosas en relación a las arteriales es la forma, ¿verdad? De las úlceras. Por ejemplo, los bordes son muy importantes de una herida, ¿sí? Si tenemos bordes irregulares, por lo regular son venosas. Las arteriales son bien circunscritos. Más definidos. Más definidos y redondas. Perfecto. ¿Sí? La venosa es más grande, ¿sí? Más superficial, con más exudado, menos dolorosa. Nuestros amigos studentes que nos están viendo seguro quieren saber cómo son, pero Claro les que cuento sí. que tenemos en nuestros simuladores, así que no se van a quedar con la gana, porque en nuestros simuladores tenemos las úlceras venosas y arteriales para que especifique nuevamente el doctor la diferencia entre las dos. Perdón. Ahora las arteriales normalmente van a ser más dolorosas, menos exudado. Algo muy importante que se me está pasando, en las úlceras venosas los pulsos van a estar normales, a diferencia del arterial, ¿sí? Algunos están alterados. Exactamente, esto es muy importante. Aparte de eso, vamos, la úlcera arterial por regular va a tener una escara necrótica. Escara le llamamos cuando la piel está muerta, está seca, ¿verdad? Para que me entiendan. Escara no se llama muchas personas cuando tienen una lesión por presión, ¿sí? A los pacientes que pasan encamados le dicen escara. Está muy mal utilizado ese término. Eso es bueno aclarar, porque por lo general está lleno de escaras, saben decir, y solamente son pequeñas presiones son lesiones de la piel por o lesiones por presión, por la posición. Entonces, escara es cuando definitivamente hay parte de tejido muerto. Exacto. Entonces, eso es para partir de ahí. Siguiendo con las úlceras arteriales y venosas, algo muy importante es determinar en la arterial a qué nivel está la obstrucción y qué tanto es de la obstrucción, si podemos revascularizar, dar tratamiento, ¿sí? Con esto es muy importante también las características. Por ejemplo, la úlcera arterial, los pacientes van a tener mucho dolor, ¿sí? Incluso hay una clasificación de Fontaine en la cual mide cuando se habla lo que es la claudicación intermitente. Entonces son pacientes que caminan por 150 metros, les duele, tienen que parar y continúan, dependiendo de esta escala, ¿no? Ahora, en las venosas no.
a una úlcera arterial, se levanta la pierna y lo primero que hace es se vuelve pálido, ¿sí? Y aumenta el dolor, cosa que en la venosa no. Cuando un paciente tiene una obstrucción muy fuerte, incluso los pacientes tienen que dormir con los pies colgados para que disminuya el dolor. Algo muy importante que No también hay, elevar, no como se elevar. acostumbra. Se eleva cuando es una úlcera venosa, Perfecto. pero si se eleva, aumenta el dolor en la arterial. Eso es muy importante. Súper importante ver las dos diferencias y sobre todo saber exactamente para tratarlas como debe ser, porque ambas son de trato Muy diferente. diferente. Ahora, por ejemplo, si al examen físico no tenemos claro, podemos hacer un ecodoppler arterial para poder determinar, ¿sí? Y de ahí podemos, antes del ecodoppler podemos hacer algo muy sencillo que se llama el índice tobillo-brazo, donde vamos a medir la presión del brazo y del tobillo y lo vamos a dividir. Entonces, si este está del Utilizando 1, una fórmula para exactamente. determinar. Entonces tomamos la presión sistólica más alta del brazo y del tobillo y lo dividimos. Si sale de 1 a 1,4, está normal. Pasado de 1,4, por lo regular puede ser una arteriosclerosis, ¿sí? Que nos va a provocar que aumente más del 1,4. Si está de 0,7 a 0,9, ya estamos con un problema de insuficiencia arterial leve. De ahí de 1,7 a 1,6 ya es moderado y bajo menos de 4 es grave. ¿Sí? Interesante, mire, y en un rato más, como digo, vamos a ver en nuestros simuladores de piel y de heridas cómo se ven específicamente y la forma de manejarlos. Antes de pasar al laboratorio, Doc, me gustaría también conversar acerca de las sustancias, ¿está de acuerdo si son buenas, cuándo utilizarlas y cuándo no? Existe alcohol que le ponemos en cuanto a la sulfadecina de plata, que también yo digo que está de moda y que todo el mundo le pone. ¿Qué tan bueno es esto? ¿En qué heridas es recomendable? ¿En qué heridas es mejor no? ¿Va a ser contraproducente en algunos casos? Lo que pasa es que lamentablemente, como bien lo menciona, a la mayoría de heridas todo el mundo le utiliza apósitos que no saben a veces diferenciarlos porque primero se tiene que, como les dije, aprender a diferenciar en qué etapa está la herida, ¿verdad? ¿Dónde está? Si está en la etapa inflamatoria, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué apósitos podemos utilizar? Recuerden que siempre dicen que los apósitos son inteligentes, pero el médico debe ser el inteligente que utiliza un apósito en el momento adecuado. Adecuadamente. Exactamente, y hay que ver las características de estos apósitos que son muy, pero muy importantes. Primero, en el lugar, no es lo mismo una úlcera o una lesión por presión, una úlcera arterial, venosa. Si necesitamos exudado, algo muy importante para contestar la pregunta, debemos volver a lo que es un acrónimo que es el TIME, no sé si había escuchado, o el DOMINATE, que son acrónimos en los cuales nos va a permitir determinar en qué estamos fallando en una herida, ¿verdad? Si es el DOMINATE, que es el TIME, fue la primera que apareció. Entonces el TIME, la T de tejido, ¿eso qué significa? Que tenemos que sacar todo el tejido necrótico, que eso nos va a provocar un proceso infeccioso y nos va a dar como resultado una complicación con el paciente, ¿sí? La I de inflamación, que es el proceso inflamatorio persistente. Toda herida, aunque sea limpia, debe tener un proceso de inflamación, pero no debe pasar de 2 o 3 días. Un enrojecimiento que está alrededor no necesariamente, constantemente o dentro. No, o sea, el proceso de inflamación se lo llama así como tal porque tienen que actuar las citoquinas, los macrófagos, los monocitos y las plaquetas que estos van a hacer que actúe y se repare más rápido. El problema es cuando hay... Natural. Claro, el proceso natural. El problema es cuando hay una infección. Ahora, para eso tenemos que tener en claro muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener claro unos conceptos, que es contaminación, que es colonización crítica e infección. Colonización, para que me entiende, se abre una herida, ¿sí? Cuando se abre una herida, los microorganismos, en este caso las bacterias, ingresan, las que están en nuestra bioflora normal, pero estas no van a producir un retraso en la cicatrización. ¿Por qué? Aquí tenemos que ver lo que es carga bacteriana, que significa la carga de la bacteria, la virulencia y la resistencia, en este caso del hospedero, que seríamos nosotros. Si nosotros si somos personas adultos mayores, va a disminuir la resistencia al hospedero. Si está recibiendo quimioterapia, ciertos medicamentos como metotrexate, también tenemos otro problema de diabetes, hipertensión, esto va a hacer que la resistencia al hospedero disminuya. Ahora, entonces, eso es lo que es la contaminación. La colonización significa que a más de estas bacterias que hay,
vamos a darles nosotros a estas bacterias que se multipliquen. Antes no se multiplicaban, solo estaban presentes. Acá se van a multiplicar, pero no le van a ganar la resistencia al hospedero, lo que va a hacer que la herida siga su cicatrización normal. ¿Sí? Si encontramos alguna característica, ¿cuál sería, qué característica sería como para pensar en un antibiótico? O si hay que hacerlo el cultivo. Es que a este punto quería llegar para el cultivo. Entonces, si tenemos, es que para explicarlo del cultivo, si tenemos la colonización crítica, es cuando estas bacterias ya superan la resistencia del hospedero, pero es una herida superficial. Ahí es cuando va a necesitar ya antibiótico terapia y donde vamos a hacer los cultivos. Cuando nosotros hacemos un cultivo es para determinar qué bacteria está, ¿verdad? Entonces, estos pueden ser los semicuantitativos. Entonces, hacemos un cultivo, tenemos que lavar, desbridar hasta llegar al fondo de la herida. Nunca se debe utilizar de arriba el cultivo. Se tiene que lavar, limpiar, sacar un segmento y eso mandar a cultivar. Perfecto, es importante y lo vamos a ver en la práctica porque si no, no nos van a entender mucho nuestros amigos televidentes acá. Está lista, Katy, pues ya también para prepararnos y pasar a la práctica. Todo esto que hemos conversado ustedes lo van a ver, ¿no? La diferencia entre las heridas, cómo manejarlas, cómo hacer la toma adecuada para enviar a un cultivo y poder determinar si hay un proceso infeccioso o si no vamos a tener resultados que no son favorables y qué sustancias son adecuadas y en qué herida específicamente las vamos a utilizar. Si yo me quedara de largo, le cuento, porque soy conversona, pero nuestros amigos televidentes y nuestros estudiantes quieren ver la práctica y realmente cómo tiene que hacerse la forma adecuada de curación de las heridas. Así que en un rato lo vamos a ver, mientras el doctor se alista, pues si va a pasar a los laboratorios donde está Katy lista. Yo tengo una recomendación súper importante para todos ustedes. Esta oportunidad, ven, estudia con nosotros y conviértete en emprendedor. Estamos en la José Antonio Guigure y Bolívar. Recuerda nuestro número de teléfono, el 257-52-45. 3 razones para estudiar en el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Ahora el bolivariano será instituto universitario, no lo olvides. Te otorgamos título de 3er nivel. Puedes seguir maestrías tecnológicas con título de 4º nivel. Queremos agradecer a todas las personas que están en contacto este momento con nosotros, que se están conectando. Gracias. Recordarles que nuestros laboratorios están implementados con simuladores y tecnología de vanguardia para la formación de nuestros estudiantes de enfermería. Recordamos las matrículas abiertas también para este periodo y lo más importante, somos calificación A, así que estamos especializados en lo que hacemos. Título de 3er nivel, lo que sueñas lo puedes ser gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Ya estamos listos con el doctor Osler y Katy en los laboratorios. Adelante. Perfecto. Aquí podemos entender un poco mejor lo que estábamos explicando. En cuanto a la toma de muestras, como habíamos mencionado antes, me prestan las pinzas, lo que tenemos que hacer es siempre lavar, desbridar, cortar todo el tejido necrótico, llegar hasta el fondo y de ahí sacar la muestra para mandar a cultivar. Podemos hacer una biopsia también de esta herida en este caso, pero llegando al fondo y esto se lo podría pesar y se lo mide en unidades formadoras de colonia por gramo de tejido. Lo que les había mencionado anterior sobre lo que es la contaminación, colonización e infección es porque muchas veces nosotros nos mandan un informe en el cual nos sale una determinada bacteria y simplemente puede ser una colonización o una contaminación y nosotros confundimos con un proceso infeccioso y vamos a dar un tratamiento inadecuado. Ahora, en este caso vamos a ver esta herida. Lo primero que tenemos que determinar es qué herida es. En este caso podemos ver que es una lesión por presión. Una lesión por presión, ¿por qué? Por la localización, ¿verdad? Como habíamos mencionado hace un momento. Está en la región sacra. En la región sacra, entonces las áreas más prominentes son las que se van a encontrar en las lesiones por presión, como región occipital, región sacra, en retropiés. Los talones. Ajá, exactamente. Los codos. Los codos. En este caso vamos a ver en la región sacra, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer en cuanto vemos una herida es determinar a qué nivel está, porque no es lo mismo tener una cerca de la región perianal, en la cabeza, en la mano, si es en la mano no dominante, o en el pie, o en cualquier otro sitio.
2, la piel perilesional. Eso es algo fundamental que debemos que valorar siempre, porque muchas veces nos centramos tanto en la herida. ¿Qué hacemos cuando hay una herida muy exudativa? Va a hacer que se macere los bordes y va a empezar a crecer la herida, a expandirse. Entonces, lo primero que tenemos que ver en una herida es la topografía, determinar qué sitio está, luego determinar los bordes, en este caso cómo son. En el caso del time, que hace un momento no lo terminamos de hablar, en este caso es cuando tenemos los bordes, tenemos varios tipos de bordes, ¿verdad? Hay que ver si no están senescentes, significa que ahí, por ejemplo, en este caso tenemos una escara necrótica, ¿sí? Esto es lo que habíamos mencionado hace un rato. Algo muy importante, dentro del time también utilizábamos la M, que es del exudado, aunque para valorar mejor una herida lo vamos a explicar más adelante. Cuando las heridas en las 4 semanas no mejoran, vamos a utilizar otro esquema que es el Dominate, que es mucho más completo. Ahora, lo que debemos determinar es cuánto miden las heridas. Eso es muy importante porque tenemos que documentarlo siempre para poder ver si está avanzando o no está avanzando la herida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos medir, en este caso, el largo, el ancho, y en este caso la profundidad, cuánto mide, ¿no? Algo muy importante que en las lesiones por presión, recordemos un poco la fisiopatología, las lesiones por presión se dan por 3 fuerzas: presión, que es la presión atmosférica; fricción, que es cuando el paciente está acostado, y la presión, ¿sí? Y el cizallamiento es cuando se unen la presión y la fricción, ¿verdad? Y de ahí vamos a tener los tipos de lesión por presión. Siempre en una lesión por presión, por lo regular tenemos dependiendo si es grado 4, podemos tener los 4 grados. ¿Por qué? Primero, el grado 1 es cuando hay una lesión eritematosa que la aplastamos y no desaparece. El enrojecimiento que normalmente lo conocemos en la piel, ¿no es cierto? Sí, la aplastamos, no desaparece, grado 1. Cuando hay afectación de la dermis, grado 2. El grado 3 ya llegamos a músculo. Y el grado 4 llegamos a hueso. Exactamente, ¿no? En este caso, en las lesiones por presión hay algo muy importante que son las llamadas comunicaciones, ¿sí? O tunelizaciones. Las tunelizaciones se van a medir con las manecillas del reloj, por ejemplo, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por ejemplo. En este caso, tenemos una tunelización hacia las 7, ponemos esto y la medimos, en este caso, de 3 centímetros y las vamos diciendo. Entonces, de 7 a 8 o solo de 7 tenemos 3 centímetros. Entonces, tenemos que ir todas por igual a ver hasta dónde llega, ¿verdad? También podemos utilizar, hay programas en la computadora, en el celular, que le tomamos la foto y ya nos saca el área de la herida, ¿sí? Esto es muy importante, pero si no lo tenemos, podemos hacer eso. Para tener una idea también cómo llega a las heridas o hasta dónde llegan las heridas, podemos utilizar esto, ¿no? Un cotonete. Bueno, los hisopos, pero tenemos en este caso el cotonete. ¿Cómo podemos hacer? Ponemos acá. Entonces los ponemos a los dos y determinamos, sin hacer fuerza y hasta dónde va. Entonces aquí podemos poner un punto, ¿verdad? Y vamos viendo aquí otro punto, hasta acá otro punto, y vamos graficando. Y esa sería el área normal que tiene la herida, ¿sí? Para determinarla mejor. Muchas veces estas heridas tienen la escara necrótica, la cual tenemos que desbridar. Tenemos que saber que para desbridar todo tipo de heridas necesitamos determinar cuántos tipos de desbridamiento hay, que esa es una de las preguntas más frecuentes, ¿no? Lo importante, antes de continuar en esto, es en qué tipo de desbridamiento primero estoy entrenado, cuál lo sé hacer bien y con qué cuento, ¿verdad? Doctor, para que las personas que nos están mirando sepan qué es un desbridamiento, explíquenos, por favor, en términos más comunes, más tradicionales, en qué consiste este desbridamiento. El desbridamiento consiste en sacar todo el tejido necrótico o el tejido malo que nos daña la herida y no permite que progrese la herida, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, normalmente el que utilizamos es el quirúrgico, ¿verdad? Que lo podemos hacer en el consultorio o lo podemos hacer en el quirófano. Siempre utilizando, recordemos, las técnicas asépticas, ¿sí? Libre de contaminación para evitar que exista una infección también a nivel de la herida.
Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tener las medidas de asepsia y antisepsia y luego procedemos a desbridar. Sí, tenemos que ver si llega a hueso, es muy importante porque tenemos que proteger el hueso, ¿de acuerdo? De ahí, el otro tipo de desbridamiento es el mecánico, que lo hacían muchas veces antes, en el que colocaban una gasa húmeda, lo colocaban sobre la herida, esperaban que se seque y lo sacaban. Primero, muy doloroso. Segundo, sacaba el tejido de granulación que se estaba formando. Entonces, esto hace que se retrase el proceso de cicatrización. ¿Sí? Otro es la larvoterapia. No sé si han escuchado hablar de este. La larvoterapia es colocar larvas estériles de mosca, ¿sí?, dentro de la herida. Y esto va a hacer que fagociten, que se coman todo el tejido que está necrótico, dañado, y las sustancias que excretan, estas van a hacer que nos ayuden a matar a los microorganismos que están ahí, a mejorar lo que es el proceso de cicatrización. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es colocar un hidrocoloide, un apósito alrededor de la herida recortado que se llama hidrocoloide. Por cierto, es apósito, no es parche, para que utilicemos o hablemos de una forma adecuada. Luego de esto, se colocan por cada centímetro de 5 a 8 larvas aproximadamente y se las tapa y se deja aproximadamente 48 horas. Y se la retira. Entonces, lo bueno de esto es, si tenemos un paciente que no podemos entrarlo a quirófano, esto nos va a ayudar muchísimo. Lo malo es que muchos pacientes tienen un poco de fobia a la mosca. No es cualquier mosca, no es la Lucilla cerate, por si acaso es una mosca específica y tiene que ser estériles estas larvas, ¿ya? Otro tipo de desbridamiento es la hidrodisección, en el cual utilizamos agua, ¿sí?, a presión, que va a ir cortando todo el tejido necrótico desvitalizado. Otro tenemos el ultrasonido, que va mezclado con agua, va a vaporizar todo lo que es el tejido necrótico. Otro también es el autolítico, en el cual podemos utilizar apósitos o hidrogel, ¿sí? Y el enzimático, que puede ser la colagenasa o el famoso Iruxol que se utiliza, ¿no? Es importante determinar para qué sirven, porque muchas veces en las prácticas diarias con los pacientes encontramos que utilizan el Iruxol o la colagenasa diciendo que sirve para epitelizar. Es mentira, sirve para desbridar. Y colocan en exceso, se tiene que colocar solo en la herida y en poca cantidad, porque esto va a macerar los bordes y va a aumentar el tamaño de la herida. ¿Sí? Eso es muy importante. Interesante. Y a veces se mal utiliza, como nos dice el doctor, ¿no es cierto? Por eso es muy importante identificar todos estos parámetros de evaluación de una herida para identificar qué productos químicos o qué sustancias vamos a utilizar en diferentes tipos de herida. Excelente. Esto es en cuanto, más o menos, en medidas generales, lo que sería las lesiones por presión. Esto nos va a ayudar bastante. La descarga de la presión de este paciente más las curaciones, ¿sí? Doctor, si en un supuesto caso, que tuviéramos una herida de esta magnitud y de esta profundidad en hospitalización, pero solo contamos con productos químicos como solución salina, tenemos Ablón, tenemos alcohol yodado, tenemos clorexidina, ¿qué productos podemos utilizar en este tipo de heridas, que son las más frecuentes obviamente en los pacientes, sobre todo adultos mayores, por el tiempo de hospitalización que tienen durante su patología, durante su proceso patológico? Claro, esa es una excelente pregunta. Uno de los principales errores que cometemos es la utilización de productos inadecuados. Por ejemplo, hace un rato conversábamos que a todo le ponen sulfadacida de plata y no está bien. Todo lo que son los antibióticos tópicos por lo regular tienden a crear resistencia bacteriana. Eso es muy importante, ¿sí? Para eso utilizamos el método de desbridación, más, en este caso, si hubiera un proceso infeccioso, antibiótico oral o sistémico, dependiendo de la gravedad del paciente, ¿verdad? Ahora, en relación, si tenemos la sulfadacina, bueno, la plata se la ha utilizado desde muchísimo tiempo antes, ¿no? Pero el problema es que en el caso de la sulfadacida de plata, lo utilizan, más o menos se libera 3.000 partes por millón, ¿sí? Pero el problema de esta es que se inactiva por la cantidad de exudado, se inactiva por la superficie, se reseca y pierde la acción. En otras palabras, si queremos que nos sirva, sería que tendríamos que hacer el cambio cada 12 horas. Mientras tanto, no. Por eso existen los famosos los apósitos inteligentes. En este caso, podemos utilizar un apósito con plata ionizada más alginato,
¿Qué hacen este apósito? Lo colocamos y de acuerdo a la cantidad del exudado, el alginato lo que va a hacer es donar el calcio y va a sacar la cantidad de agua y va a hacer que se libere la plata ionizada. La plata ionizada lo que va a hacer es liberarse de acuerdo a la cantidad del exudado, ¿sí? Por eso es muy importante utilizar los apósitos. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos en este caso gasas, está contraindicado utilizar gasas. Lamentablemente, esas son las cosas más baratas que tenemos y no contamos con los recursos para poner otra cosa, ¿no? Pero el problema con las gasas, si tenemos bastante exudado, es que este exudado va a salir, no lo va a proteger y se va a contaminar y se va a contaminar todo el resto del paciente, incluso si pone la mano, y va a terminar produciendo otras complicaciones incluso con otros pacientes, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, al utilizar otro tipo de antibióticos tópicos, podemos utilizar, por ejemplo, el metronidazol, pero más bien lo utilizamos solo cuando hay un proceso de una herida que está oliendo muy fuerte, ¿no? Lo podemos combinar con apósitos con carbón activado, por ejemplo. Algo muy importante que utilizamos son las biguamidas, ¿sí? Bueno, para terminar con lo de la plata, en muchos estudios se ha determinado que la plata realmente no sirve o el beneficio es muy poco, la verdad. Hay más estudios en la Unión Europea de Heridas que dice que no utilicemos la plata. ¿Se la puede utilizar en pacientes quemados? Podría ser si no contamos con otro tipo, ¿sí? En este caso, antibiótico tópico. En cuanto a otro tipo de apósitos y de sustancias, tenemos las biguamidas. En este caso, como la clorhexidina que tenemos acá, que muchas personas lo utilizan para poner en una herida, muchas veces para bajar la carga bacteriana, cosa que no es recomendable. Bueno, estaba muy bien para la zona perilesional cuando se va a realizar una cirugía, pero no dentro de la herida, ¿sí? Ahora, cuando se utiliza en una herida, lo que va a hacer es dañar el tejido de granulación. O sea, en los estudios que se ha podido, exactamente, que se ha determinado que no existe un beneficio claro. Hay la polihidroxibiguamida, que es otro antibiótico que va a estar polimerizado. ¿Eso qué significa? Que las moléculas son más grandes, va a evitar la resistencia bacteriana y viene en forma de apósito. Nos va a ayudar a controlar mucho mejor. ¿Por qué? Porque como se activa con el exudado. Aumenta el exudado, se libera este medicamento y va a controlar bastante bien el proceso infeccioso, ¿sí? Entre los ejemplos, ¿no? También tenemos los apósitos, también tenemos la miel, que es muy importante determinar, porque he visto en la práctica que muchos colegas utilizan miel, utilizan panela dentro del azúcar morena, o el azúcar morena. Quieren emular lo que es la miel, ¿sí? La miel dentro de las heridas tiene muchísimo protagonismo, incluso desde más o menos el papiro de Everest y Smith, que se encontraron en el antiguo Egipto 1200 años antes de Cristo, utilizaban la miel, ¿sí? La miel lo que hace es aumentar la presión, ¿sí? Y va a crear un gradiente osmótico, lo que va a hacer, va a eliminar las bacterias, va a mejorar el tejido de granulación. Pero esta miel se tiene que tener estudios, ¿verdad? No se puede colocar cualquier tipo de miel o cualquier cosa. Ahora, la única miel aprobada es en apósito, pero con alginato de calcio. Y esto lo hicieron en un estudio neozelandés, varios estudios neozelandeses que determinaron que hay una miel específica que nos ayuda con esto. Pero el problema de esto es que es caro y no lo podemos tener, ¿no? Entonces, con esto decimos que si de preferencia no utilizar la miel si no es en un apósito o que esté aprobado o varios estudios nos respalden con medicina basada en la evidencia sobre esto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el proceso de curación, ¿cómo lo podemos realizar con los insumos que contamos en el hospital? ¿Con qué tipo de insumos lo podemos hacer? Dependiendo del lugar donde Supongamos estemos, ¿no? que tenemos un hospital en donde hay productos básicos como una solución salina, por ejemplo. ¿La podemos utilizar a la solución salina? Claro que sí. Es más, dentro de los apósitos, dentro de las soluciones que podemos utilizar,
no ha habido en los diferentes estudios uno que tenga una mejoría significativa. Entonces, con la solución salina estamos súper bien. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Si nos puede indicar, doctor, desde dónde, desde los bordes hacia adentro, de adentro Ya, para afuera, de perfecto. manera circular, ¿cómo podemos realizar? Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, como les dije, valorar la herida, la piel perilesional, si está tapado con apósito, determinar este apósito qué tan manchado está. ¿Y qué tipo de sustancia? Depende qué tipo de exudado tiene, ¿no? Si es seroso, serohemático, si es purulento, ¿sí? Si el exudado es nulo, si es escaso, moderado o abundante. Eso determina con qué frecuencia se hace la curación. Ahora, si tenemos un exudado abundante, tenemos un indicativo que puede ser un problema, que hay un problema ya infeccioso en la herida, ¿sí? Si estas heridas en 4 semanas no se reduce el 50%, pues tenemos que revalorar la herida y utilizar un acrónimo, el Dominate, que les había dicho, que ya lo vamos a mencionar. Continuando con lo que usted me dice, después tenemos que ver si hay una escara necrótica, si esta escara necrótica es húmeda o seca. Es muy importante. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos casos siempre, reavivar los bordes. Es muy importante y empezar a desbridar absolutamente todo hasta donde nos permita. También tenemos que tener en consideración cómo está el dolor del paciente, ¿verdad? Sí. Las características del paciente, si es un paciente en las condiciones que esté. Doctor, y ahora que hablamos sobre el dolor, es muy importante porque el paciente adulto mayor y sobre todo tiene otras comorbilidades, por ejemplo, tiene demencia senil o trastornos psicológicos, ¿no es cierto?, que le impiden en algunos casos manifestar que en realidad siente dolor. ¿Qué podemos administrar antes de realizar este procedimiento? Bueno, en este caso podemos hacer muchas cosas. En este caso, por ejemplo, yo optaría por un desbridamiento autolítico enzimático junto a a un quirúrgico, ¿sí? Lo que en este caso podemos utilizar, por ejemplo, la colagenasa o podemos utilizar un hidrocoloide, porque el hidrocoloide va a hacer que esté más suave toda la parte del tejido, del esfacelo y nos permite luego irla sacando poco a poco, dependiendo obviamente, ¿no? Y después que terminamos este quirúrgico, seguimos colocando el hidrocoloide o la colagenasa para continuar. Ya, muchísimas gracias, doctor. Entonces, miren, hemos tenido el procedimiento. Ahora no sé si nos puede ayudar. Tenemos acá un pie diabético, ¿sí? Tenemos una úlcera, entonces si nos puede indicar qué tipo de herida, cómo podemos curar esa herida y qué procedimientos debemos realizar. Bueno, en este caso, en el pie diabético es un caso especial, ¿no? Entonces, en el pie diabético cambia muchísimo. Lo primero que tenemos que hacer, como les mencioné, palpar pulsos. No podemos entrar a ver una herida sin palpar pulsos, sin estar seguros valorar de la parte de la irrigación que tenemos, ¿no? Muchas veces nos llega un pie como el primer dedo necrótico. Recordemos que la mayoría de las lesiones que se dan en el pie diabético es en el antepié, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una herida en el primer dedo, tenemos primero que determinar, ¿tiene buena vascularidad? Si tiene buena vascularidad, seguimos con la parte de ver si hay proceso infeccioso, hasta dónde está delimitado, ver hasta qué plano llega, si hay osteomelitis o no. Entonces, clasificamos al pie diabético, depende. Puede ser con Wi-Fi, puede ser con Texas, San Elian. Va a tener la escala que nosotros manejemos de mejor forma, ¿no? Luego de esto, vamos a determinar también hasta dónde llega la lesión. Entonces, si tenemos una lesión que nos llega hasta hueso, lo primero que tenemos que determinar si no hay un compromiso de osteomelitis. Si hay un compromiso de osteomelitis, ¿cómo lo podemos saber? Con la prueba del test bone, que significa con una pinza tocamos el hueso. Si el hueso está rugoso, es test bone positivo. Si está liso, es negativo, porque en esto hay mucha confusión, ¿sí? Porque siempre se dice que toca el hueso es positivo, no. Si toca el hueso y es rugoso, es positivo, ¿no es cierto? En este caso podemos encontrar a este nivel una lesión súper frecuente que se llama mal perforante plantar. No sé si en algún momento lo han escuchado. No, si nos puede profundizar en qué consiste, por qué, cuáles son las causas. Primero tenemos que, cuando tenemos un pie diabético, nosotros todo paciente con pie diabético, lo primero que hay una alteración de la biomecánica del pie. También va a haber daño a nivel de los músculos extrínsecos y extrínsecos, haciendo
que en este caso, por ejemplo, tenemos aquí el metatarso, ¿verdad? Ujú. En este caso está a nivel del segundo y tercero, del tercer metatarso, y la falange. Cuando tenemos un daño a este nivel, aumenta la presión acá, porque recordemos que de la presión que tiene el cuerpo sobre el pie, se distribuye los diferentes rayos a niveles del astrágalo, ¿no es cierto? Va el doble de presión al primer dedo, porque ese es más grueso, y de ahí a los demás. Luego de eso, también tenemos que recordar que si amputamos un dedo, vamos a cambiar la biomecánica y esto va a formarse lo que se llaman las famosas úlceras por transferencia de carga, que significa que aquí va a pasar más peso acá y va a aumentar. En el mal perforante plantar simplemente lo que es que el metatarso se va hacia abajo, perforando cada vez más y haciendo una prominencia ósea, lo que va a aumentar la presión a este nivel y se va a formar la herida. Esta es la famosa herida que se la cierra y se abre, se la cierra, se abre porque no hay una descarga. Por eso es lo que estábamos hablando del dominate, ¿sí? ¿Qué tipo de cuidados, doctor, podemos dar o brindar o educar al paciente en caso de que presente este tipo de herida? En este caso, lo primero que tenemos que hacer, primero reposo, hacerle la descarga, ¿no? Nosotros como profesionales, tratar la herida, como les dije, ver si no hay un problema circulatorio. Después de esto, nos descargamos este sector, empezamos a ver hasta dónde llega, ¿sí? Determinamos si hay un proceso infeccioso o no para dar tratamiento antibiótico o no. Luego de esto, va a ir cerrando gradualmente la herida, ¿no? Y obviamente de ahí les vamos a hablar sobre el cuidado de lo que es el pie diabético y todo, pero creo que eso sería en otra ocasión porque es un poquito extenso. En este caso, para mostrarles lo del pie, tenemos una lesión por presión en retropié, dada por la presión constante, ¿verdad? Recordemos que nuestro cuerpo más o menos soporta hasta 30 milímetros de mercurio. Listo, entonces aquí tenemos la escala necrótica, en este caso el esfacelo que tenemos que desbridar, reavivar los bordes, y algo importante, las heridas siempre cierran en contracción, ¿sí? Para eso tenemos que tener los bordes limpios para que las heridas puedan cerrar. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Aquí en este caso tenemos una herida que es muy común, por ejemplo, en el caso de los pacientes pediátricos, ¿no es cierto? Ellos son muy traviesos, en algunas ocasiones se golpean contra los filos de las mesas y tenemos aquí la presencia de un vidrio, parece ser un vidrio, ¿sí? ¿Cuál es el primer procedimiento? ¿Cómo lavamos la herida? Llega el paciente en este estado, está sangrando. ¿Cómo realizamos la curación o la desinfección de esta herida? Lo primero que tenemos que hacer es determinar en qué sitio como estábamos, ¿no? Ver los cuerpos extraños. Si podemos sacarlos en ese momento, los sacamos, lavamos y lo hacemos que cierre por segunda intención, como lo había mencionado en la clasificación de las heridas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, si es una herida reciente, se puede limpiar, lavar, suturar y no hay ningún problema. Listo. Algo más que es muy importante que les había mencionado para toda herida es el dominate, que lo habían ido mencionando. Entonces, la del dominate es el desbridamiento, como hemos mencionado, sacar todo el tejido dañado, ¿sí? Luego, la O viene por la descarga, que significa que si tenemos un paciente, como en este caso, tenemos que colocar un filtro en el cual debemos dejar esta parte que se disminuya la presión para que pueda cerrar esta herida. Después la M, que es el exudado. Nosotros siempre tenemos que ver qué cantidad de exudado hay y controlarlo. Si es mucho, lo bajamos, ¿sí? Si es poco, lo aumentamos. Está mal el término de utilizar que una herida seca es normal. ¿O está limpia? No, o sea, si dicen una herida está seca, está bien, eso está muy mal. Eso lo dijo Hipócrates desde aquel entonces hasta la actualidad. Sí, la utilizan, pero está mal. Hay la famosa frase digamos, nosotros tenemos lo que es la cura húmeda, que es lo que nosotros hacemos. O sea, si hay mucho exudado, lo bajamos. Si hay poco, lo aumentamos. Eso es muy importante, ¿sí? La I de infección. Entonces, como les decía, si tenemos un proceso infeccioso, tenemos que desbridar todo, dar antibióticos sistémicos y controlarlo. ¿Cómo sabemos o cómo identificamos que esta herida está infecciosa? ¿Hay calor, hay rubor, hay enrojecimiento, hay exudado? Exactamente, hay exudado. También tenemos mal olor.
dolor, que es también una de las características que tenemos de esta herida. Entonces, aparte de esto, también tenemos que ver los medicamentos que utiliza el paciente, si tiene un trastorno psicológico, que son muy importantes, ¿no es cierto? Los bordes de la herida, que es muy importante determinar si están senescentes, si no están senescentes, reavivarlos. Y con todo esto podemos ver dónde nos equivocamos en los pasos de este acrónimo y podemos revalorar la herida y hacer que la herida empiece a cerrar nuevamente de forma adecuada. Doctor, si nos ayuda en este simulador de las úlceras por presión, tenemos aquí un punto de presión que no se llama ni úlcera ni herida todavía, es un punto de presión. ¿Qué cuidados podemos aplicar para que no se transforme en una herida o en una úlcera? Esta ya es una lesión por presión, grado 1. Una lesión por presión grado 1, ya. Recordemos primero que las lesiones por presión se provocan por las 3 fuerzas que les había explicado, por estar una superficie ósea o prominente sobre el tejido blando, que si no lo actuamos de forma inmediata, esto va a producir isquemia. Y recuerden que las lesiones por presión siempre van a ir desde afuera, digamos desde adentro hacia afuera, ¿sí? El primer daño que tenemos por la presión es a nivel del músculo. Por eso no se sorprendan que una lesión por presión pequeña se abre un hueco grande, ¿sí? Es por esta parte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es los cambios de posición. Cambios de posición del paciente cada 2 horas en el día, cada 4 en la noche. Incluso hay un reloj que utilizamos para esto en el cual nos dice, por ejemplo, a la 1 de la tarde tal posición, a las 2 de la tarde tal, y en la noche ya se espacia cada 4 horas para que no se vuelva a repetir la misma posición. Otra cosa es el cuidado de la piel. Siempre tenemos que tener la piel hidratada. Si tenemos la piel seca, es otro problema. La posición del paciente es muy importante, ¿sí? El paciente el paciente lo dejamos en leve semifowler, ¿sí? Evitando el desplazamiento, para evitar el cizallamiento. Recuerden que ya tenemos la presión, ¿sí? Hay que evitar esto. Otra cosa importante es el colchón antiúlceras. Antiúlceras por presión. Recuerden que escara es esto. Sí. O sea, Y miren, son términos que los mal utilizamos porque comúnmente nosotros en el hospital lo denominamos el colchón anti-escaras, pero ya el doctor nos está aclarando que se llama el colchón anti-úlceras. Úlceras por presión o lesiones por presión. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a ayudar a disminuir la presión. Pero algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es la piel, el aseo diario, ¿sí? La higiene, porque la humedad, el sudor también es uno de los factores que contribuye o aumenta el riesgo de padecer estas úlceras. O si el paciente se hizo la deposición o si no se le cambió. Entonces con eso tenemos unas úlceras o lesiones por presión de forma irregular que son continuas y empieza a irritarse la piel, lo que hace que se produzca la lesión por presión. Doctor, en el caso de que esta lesión ya presente ampollas, ¿cuál es su consejo o cómo podemos manejar estas úlceras que ya presentan ampollas, pero que todavía no hay compromiso de músculo ni de tejido celular subcutáneo? Simplemente presentamos un enrojecimiento con una ampolla. Bueno, en este caso, si contamos con todas las condiciones, podemos utilizar obviamente las medidas de asepsia, antisepsia, guantes. Podemos reventar, digámoslo así, estas ampollitas, limpiar y colocarle en este caso óxido de zinc. Le dejamos y le hacemos una curación en 48, 72 horas hasta que cierre por completo, pero siempre y cuando mejorando los cambios de posición. Otra cosa importantísima, que todo paciente con lesión por presión necesita apoyo nutricional. Eso es fundamental. Porque la hidratación también. Claro que sí. Si no tenemos un apoyo nutricional adecuado, el paciente no va a salir, ¿sí? Ya, doctor. Algo muy importante también que le iba a preguntar. ¿Todas las heridas deben estar cubiertas con algún apósito o es verdad que las heridas, hay muchos pacientes que nos dicen, no, pero si el doctor me dijo que deje la herida descubierta porque esto va a ayudar a mejorar la cicatrización o acelera el proceso de cicatrización? Eso es falso. Si tienes una herida con la piel, digamos, con abierta la piel, tiene que estar cubierta. Tiene que estar cubierta para evitar que las bacterias ingresen. ¿De acuerdo? Como les dije, lo de que la herida está seca lo utilizaban hace muchísimos años y eso ya se cambió. La herida tiene que estar con un exudado adecuado para poder cerrar, ¿sí? No
se debe hacer eso nunca. Si tenemos una lesión por presión o cualquier úlcera grande, debemos cubrirla, utilizar el apósito, no cualquier apósito, dependiendo en qué etapa de la herida esté, ¿sí? Y si tenemos una infección, utilizamos el apósito adecuado, ¿sí? Podemos utilizar incluso doble apósito o podemos hacer varias combinaciones, eso dependiendo del conocimiento que tenga el médico o la enfermera en lesiones, ¿no? Muchísimas gracias al doctor. Entonces, hemos ya revisado la valoración de las heridas, la importancia del procedimiento de curación, cuáles son los mecanismos o los productos químicos que se utilizan dentro de estos procedimientos de curación. Entonces, doctor, no sé si nos quiere explicar algún otro procedimiento que Claro que sí, con mucho gusto. Hace un momento habíamos hablado de las úlceras arteriales y venosas, ¿verdad? Entonces, la diferencia. Como habíamos mencionado, ya habíamos explicado todo lo que se tiene que hacer. Ahora, en la práctica, el tratamiento va a ser diferente. Si tenemos una úlcera arterial, o vamos a utilizar, si está con poco exudado, que la mayoría de veces tiene poco exudado, le donamos exudado, vamos desbridando, dependiendo, obviamente, de la circulación. Si hay que hacer una revascularización, la hacemos primero y después la herida nos sale súper bien. Si tenemos una mixta, podemos poner vendaje compresivo, pero solo de 20 milímetros de mercurio. Y si tenemos una úlcera venosa, netamente por la localización, casi va a ser siempre en el borde, en el maleolo interno o medial, ¿no? No siempre, esos pueden ser en varios lugares, ¿no? Las arteriales también van a salir en zonas de fricción. Ahora, lo que podemos hacer en el caso de úlcera venosa es utilizar un vendaje multicapa, aunque también hay algunas medias que utilizan, que se ponen, simplemente se cubre la herida, se pone una media y viene otra media con cierre y nos da los 40 milímetros de mercurio que necesitamos y no tenemos que hacer esto. Pero si no tenemos esto, podemos hacer el vendaje multicapas, que si gustan podemos Sí, claro, hacerlo. claro, doctor. Que me va avisando los materiales que necesita. Primero aquí tenemos un ejemplo de lo primero que utilizamos, que sería la venda de óxido de zinc con calamina, que es la famosa bota de una, que esta va a estar en contacto directo con la piel y la herida, dependiendo. Ahora, si la herida es profunda de este paciente, tenemos que controlar el exudado, ver cómo está el tejido necrótico, y de ahí sí colocamos un apósito y colocamos de ahí el vendaje multicapa, ¿verdad? Ahora, si esto va bien, podemos hacer el cambio a la semana. Si no, si tenemos una herida con mucho exudado y que tiene signos de inflamación, las curaciones tenemos que hacerlas más continuas, ¿sí? Entonces, si pasa esto, hacemos la curación, ponemos un apósito y de ahí utilizamos ya la venda de óxido de zinc o la bota de una más calamina. ¿Me ayuda a levantar un poquito acá, por favor? Entonces ponemos en esta posición al paciente. Y empezamos, ¿verdad? Sin que quede con los dedos, entonces vamos utilizándolo. No es lo mismo que en una persona, pero más o menos le podemos ir colocando, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar esto, que aumente la presión hasta el nivel del tobillo. De ahí gradualmente le vamos disminuyendo la presión. Perdón, un ratito más arriba. Esto se lo coloca hasta la cabeza del periné, más o menos a la rodilla, ¿sí? casi. No. Aquí, ¿se acuerda del hueso? Ahí. Ya acá, exactamente. Hasta el peroneo acá. Vemos la cabeza aquí y ahí la dejamos, ¿no? De aquí la recortamos. Perfecto. Luego utilizamos la guata. Entonces, a este nivel, eso lo dejamos para que esté más o menos alineado.
Con esto lo que queremos lograr es aumentar la presión a este nivel. ¿Sí? Obviamente, estos pacientes, cuando utilizamos este tipo de compresión, el paciente tiene que caminar, que es muy importante. De ahí utilizamos dependiendo, ¿no? Aquí tenemos, dependiendo las vendas que tengamos. En este caso, tenemos solo estas y vamos a utilizar, ¿no? La siguiente es la venda de gasa. Si tiene alguna duda. Doctor, ya para terminar el programa, ¿cuál sería su comentario, su criterio con respecto al papel que cumple la enfermera o el enfermero dentro de la curación de las heridas? El papel que cumple es fundamental, porque muchas veces enfermería hace la mayoría de curaciones en muchos lugares, incluso en las clínicas de heridas de muchos países, incluyendo Ecuador. La mayoría de clínicas de heridas están al frente enfermeras, ¿sí? Pocas son las clínicas de heridas que está un especialista a cargo de estos sitios, ¿no? Entonces es muy importante que la enfermería empiece a estudiar mucho más lo que son heridas y a prepararse en heridas, que ellos son las que están en contacto más con el paciente. En lesiones por pasión, es una de las heridas principales en las cuales la que está más involucrada con el paciente es la enfermera. Todos los días al revisarlo, aplicando las escalas, lo está viendo y puede avisarnos en algunos casos para poder actuar a tiempo y evitar que la úlcera se haga muy profunda. O si no, ellas cuando están en grado 1, grado 2, ellos mismos se encargan, y algunas enfermeras que tienen adiestramiento en heridas la pueden incluso hasta el grado 3, grado 4 ayudarnos. Muchísimas gracias, doctor. Le damos el pase a la doctora Jimena. Esto fue todo en cuanto pudimos informar desde el laboratorio del instituto. Muchísimas gracias, Katy. Muchísimas gracias, doctor Osler. Definitivamente muy didáctico, muy práctico, muy entendido también la importancia de los cuidados que tiene que hacer y sobre todo del rol de la enfermera en el momento de las curaciones, de su conocimiento que es fundamental. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro programa, edición número 12. Estamos felices de poder ser parte de tu hogar en esta hora y de poder cuidar tu salud a través de nuestro programa. Gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Buenas noches.